¿Qué tal, amigo? Bueno, aquí con Plataforma Política, y lo que nosotros debemos referirnos ahora es comentar este hecho que apena mucho, porque ahí siempre hay la actuación de la policía. Acabamos de ver un caso, pues, en que se ha sembrado la propia policía en desmedro de una persona que había detenido. Entonces es inexplicable que ahora, frente a los límites que se están deliberando entre San Martín de Porres e Independencia, se haya visto una gresca, como lo veremos en unos instantes. Entonces toman Panamericana Norte, agreden a un hombre de prensa y ninguna autoridad edil se pronuncia sobre el tema de los límites. Como ustedes han podido apreciar, estas imágenes son clarísimas, son evidentísimas de un descontrol y del abuso de la policía. Yo no sé por qué tiene que llegar la policía a provocar estos escándalos. Si hay una persona, una mujer, como ustedes ven, que está gritando abusivos, porque ve que hay empeñones y que hay brusquedad con los hombres de prensa. En consecuencia, creo que esta es una imagen que no le hace nada bien a la policía. Acabamos de ver el otro caso anterior, ¿no es cierto?, por esta actitud de un policía que sembró una actitud reprobable, pues, con lo que significa la policía. Y hoy estamos viendo aquí, en estas imágenes, cómo es que se produce entonces en una marcha en la cual el pueblo tiene toda la legitimidad de salir a protestar. Entiendo que aquí se discutían los límites entre San Martín de Porres e Independencia, que tienen los pueblos toda la necesidad de ir a protestar, a reclamar, a exigir, en fin, que se finiquiten las cosas. Pero ese es su derecho del pueblo a protestar. Por algo es una democracia, que no es una autocracia, que no es una dictadura, en donde sí los periodistas y la sociedad hemos visto en conjunto los abusos persistentes que han ocurrido en otras épocas. Pero ahora no, estamos en una democracia. Y ahí vemos a la señora cómo protesta porque ve que se está agrediendo a periodistas, ¿no es cierto? Y entonces esta situación agrede, pues, a hombres de prensa, y lo más grave es que ninguna autoridad edil se ha pronunciado, ningún alcalde, ningún regidor ha dicho nada, no pasa nada. Se agreden a los periodistas porque van defendiendo, ¿no es cierto?, derechos de la población. Y claro, seguramente aquí era la protesta, como era un hecho, entre San Martín de Porres e Independencia por este problema de límites. Entonces se han cerrado la boca, han callado, pues, pero no puede ser. Para eso hay un programa como Plataforma Política que tiene todo el derecho de decirlo. Estamos viviendo en un Estado de Derecho, en una democracia, donde nadie puede ser, pues, atacado. Esta pobre señora
que ha tenido toda su expresión con toda la libertad que le da el Estado de Derecho de protestar, de rechazar la actitud de la policía, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ahí la policía la ataja, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, en ese sentido han intervenido algunos periodistas para sacar fotografías, y es ahí cuando a los policías no les gusta, pues. No les gusta la toma de fotografía para guardar los testimonios de las barbaridades y los abusos que cometen. En consecuencia, creo que lo que hay que ratificar en este programa es, primero, una actitud firme en defensa de los derechos de la civilidad. Que las personas tienen todo el derecho de protestar, y ningún policía, por más uniforme que tenga y por más varas y más pistolas que tenga, se puede dar el derecho de insultar a las personas, de maltratar a esta señora como lo hemos visto. Y sobre todo, ahí tenemos periodistas que están siendo maltratados, empujados, como si uno fuera pues a cometer una barbaridad, y simplemente estamos cumpliendo con nuestra misión como periodistas. No tienen por qué hacer esas cosas la policía. Esperemos nosotros que el ministro del Interior tome cartas en el asunto, y propiamente el director de la policía, porque no puede provocarse ese desbande de la policía, y porque están con armas pueden hacer y cometer todos los abusos que quieran. De manera que esperamos nosotros, a través de Plataforma Política, que estos episodios vergonzosos no se vuelvan a repetir más. Hacen daño a la colectividad, hacen daño al país y hacen daño al gobierno, porque el gobierno tiene que corregir esta situación. No puede permitir el ministro que aquí en Lima Norte o en cualquier parte del país, ¿no es cierto?, la policía agreda a las personas y agreda a periodistas, porque simplemente están cumpliendo con su misión. El periodista no tiene la culpa, es convocado para un fin determinado, concurre y tiene que filmar, tiene que grabar todo lo que ve. Así que está en su misión, en su posición de respaldar todo aquello que tenga que ver con la opinión pública. Por eso vivimos un Estado de Derecho y hay que respetar ese Estado de Derecho. Esperemos entonces que el ministro y el director de la Policía Nacional tome cartas en el asunto y vaya destituyendo, porque estas cosas hay que pagarla fuerte. Destituir, ahí está esta señora valiente mujer, que seguramente ahí la han golpeado, ¿no es cierto? Y a la distancia pues se puede apreciar más o menos, pero me gustaría ver si en algún momento podríamos entrevistar a esta señora para ver cómo ha quedado. De repente hay moretones, golpes, porque es así, la policía son expertos pegando, y a una mujer basta con apretarle el brazo para dejarle las huellas. Así que hay formas, pero en todo caso es de esperar que el señor director de la Policía Nacional tome cartas en el asunto y que esto lo defina finalmente el señor ministro del Interior, que se ve que es un hombre de agallas, es un hombre que interviene. Ojalá en este caso, así como en el anterior hecho en donde la policía sembró objetos punzocortantes contra un ciudadano que había sido detenido, que es lo vergonzoso, ojalá actúe el ministro, ¿no es cierto? Ya el ministro viene de actuar, ha venido de actuar con la inmediatez del caso. Esperemos que en este caso el ministro proceda de la misma manera. Bueno, ya saben ustedes, amigos, que estas son cosas pues que no debieran darse, pero se van dando, ¿no es cierto? A pesar de las normas, de las leyes que existen, a pesar de la persistente voluntad y posición de la prensa de cumplir dentro del Estado de Derecho con su libertad de expresión. Y por eso los periodistas estamos en todas partes, ¿no es cierto? Y a veces vamos con nuestro mejor deseo de cumplir con una tarea que no es para nosotros, sino que es para la sociedad, es para las personas. Nosotros sabemos que las personas tienen un gran deseo de saber qué es lo que está pasando en el país, o qué es lo que está pasando a su alrededor, en su distrito, en su comuna. Tienen todo el derecho. El periodista entonces se identifica con ese latir, con esa forma de pensar del poblador, y por eso se mete ahí y se enfrenta a la policía, porque ese es nuestro trabajo. Todos hemos pasado como reporteros y hemos recibido más de un sablazo, más de una oportunidad, pero ahí estamos, porque esa es nuestra misión y hemos protestado. Y muchas veces los ministros, frente a las evidencias, claro, que hay policías amarros que dan el sablazo cuando no hay cámara de televisión y no hay forma de decir, no, yo no he sido. Pero en este caso no hay nada que hacer. Consideramos entonces que el señor ministro y el director de la policía debe actuar con toda rigidez para dejar pues un escarmiento en la institución policial.
Entonces vamos a un intermedio y retornamos con ustedes, pero antes, lógicamente, ya tenemos ahí a Christopher Medina. Me estaba olvidando por la vehemencia de la noticia dejar a Christopher Medina, que es nuestro coordinador de Plataforma Política. Bienvenido, y te escucha nuestro gran público, Christopher Medina. Gracias, Humberto Rodríguez. Son las 12:58 de la tarde. Muy buenas tardes a los televidentes de Gran Televisión, informando las últimas noticias que está aconteciendo aquí en tu programa Plataforma Política. En el ámbito político, el presidente Ollanta pidió a los sectores público y privado acelerar los proyectos de inversión y a trabajar de manera conjunta con el gobierno central y los gobiernos locales y regionales para que estas iniciativas no se queden trabadas en directorios o consejos regionales. Asimismo, el presidente destacó que el clima de inversiones en el Perú es importante y positivo y que su gobierno continuará trabajando para disminuir la pobreza. 12:59. Más información. La presidenta de la Comisión Investigadora de los Presuntos Delitos de Martín Belaúnde del Ocio, Marisol Pérez Tello, afirmó que ha surgido algunas contradicciones entre las declaraciones brindadas por los invitados y la documentación que maneja sobre la denuncia. Consultada sobre en qué declaraciones surgieron las contradicciones, la presidenta se negó a detallar sobre un caso particular. 1:00 de la tarde, más información. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, afirma la cifra de reducción de pobreza alcanzadas al año pasado en el país no han sido manipuladas y que se trabaja duro para llegar al 0% de pobreza extrema. Como se recuerda, el Instituto Nacional de Estadística, INEI, publicó ayer cifra que señala que en el último año solo se redujo el número de personas en situación de pobreza en 1.2%, un promedio de 280.000 ciudadanos, bajando de 23.9% a 22.7%. Y por último, información en ámbito político. En Plataforma Política, el congresista Mauricio Mulder, Concertación Parlamentaria, confirmó que su colega Juan Díaz Dios, de Fuerza Popular, se retiró de la Junta de Portavoces del Congreso de ayer, pegando un portazo, luego de que se desentendió de su reclamo. Asimismo, el parlamentario aprista contó que a veces en la Junta de Portavoces tenemos discusiones que pueden ser más ácidas en la que puede haber en el Pleno. Lo que hubo fue un acolaramiento, informó el congresista Mauricio Mulder. 1:00 con 1 minuto de la tarde, retornamos con más información, noticias en el ámbito local y nacional, aquí en tu programa Plataforma Política, informando para usted Christopher Medina. Adelante, estudios. Muchas gracias, Christopher Medina, por ese compendio muy preciso y muy necesario. Pero en todo caso, amigos, vamos a un intermedio y retornamos con ustedes con Plataforma Política. Permiso.